Buenos días. En el día de hoy, 10 de marzo del año 2021, siendo las 10 de la mañana, se constituye en la sala de audiencia número 2 de este circuito judicial penal del Estado Sucre el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de control número 1, presidido por el juez abogado Antonio Martínez, acompañado de la secretaria judicial abogado Paolo Urbáez y el alguacil de sala César Bonilla, a los fines de llevar a cabo audiencia preliminar en el presente asunto, seguido en contra de los ciudadanos Leopoldo Pérez por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, en la ejecución de una riña en perjuicio de los hoy occisos Gian Pérez y Alcibiades Almajeda, de conformidad con lo establecido en el artículo 406 ordinal segundo del Código Penal, en relación con el artículo 424 del Código Penal, y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, establecida en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de la colectividad. Y con respecto a los ciudadanos Mauro Díaz y José Domínguez, por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos, o la comisión del delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de una riña, por los hechos ocurridos en fecha 2 de enero del presente año. Acto seguido, se verifica la presencia de las partes. Ciudadana secretaria, sírvase verificar la presencia de las partes. Verificado cómo ha sido la presencia de las partes a los fines de continuar con la presente audiencia, se le advierte a las mismas que la presente audiencia no reviste carácter contradictorio, por lo que no podrán tratarse puntos propios del juicio oral y público, e igualmente se le hace el conocimiento sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso previstas en el artículo 38 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, así como el procedimiento por admisión de los hechos establecido en el artículo 375 ejusden. Acto seguido se le otorga la palabra al fiscal del Ministerio Público a los fines de que exponga su 4662 en mi carácter como fiscal séptimo del Ministerio Público, con competencia en materia de homicidio del primer circuito judicial penal de la circunscripción judicial del Estado Sucre, en las facultades que me otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 285, numeral 4, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 514 y 308, ratificó el escrito acusatorio en la presente fecha de 2 de enero por ante la unidad de aguacilazgo de este circuito judicial penal en contra de los imputados Leopoldo López, Mauro Díaz el Conejo y José Domínguez, identificados por estar presuntamente en los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de una riña. Está ubicado en el artículo 406 ordinal 2 del Código Penal venezolano en relación al 424 ajuste, y por la posesión ilícita de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en perjuicio de la colectividad previsto en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de los ciudadanos Juan de Paz Pérez y Alcibiades Armagedón por los hechos ocurridos en fecha 2 de enero del presente año, cuando siendo las 11:30 de la noche, dos funcionarios se encontraban patrullando por el sector San Luis cuando observaron por la avenida Universidad a un ciudadano masculino identificado como Leopoldo López. Se veía que estaba corriendo y posteriormente le dieron la voz de alto y le preguntaron que por qué estaba corriendo a toda velocidad, y le respondió o le señaló que venía corriendo porque ciertas personas le iban a robar. Posteriormente, dicho ciudadano estaba
contaba con todo su brazo derecho herido. Sin embargo, dichas personas se trasladaron al lugar del suceso, en donde pues, ciertamente observaron a dos ciudadanos que venían corriendo de una forma rápida, muy rápida, cuando asimismo uno de ellos identificados como Mauro Díaz el Conejo y el segundo de ellos José Domínguez. Más atrás lograron ver que 3 personas además los estaban persiguiendo. Y bueno, dichos aprehendidos le lograron señalar a los funcionarios que venían escapando porque querían resolver un problema afuera en la calle, es decir, afuera del centro nocturno, con ciertas personas que querían tomar sus pertenencias. No obstante, le señaló que había heridos en el sitio. Estos funcionarios les preguntaron el nombre a las personas que estaban persiguiendo a los aprehendidos, y uno de ellos era José Lo Pérez, Ismael Rivera y Olga Gutiérrez. No obstante, los aprehendidos lograron señalar que habían heridos en el suceso. Sin embargo, resultó positivo porque detrás del sector nocturno se encontraban 2 cuerpos que resultaron ser los ciudadanos Juan de Paz Pérez y este segundo Alcibiades Amargedón, quienes se hallaban sin signos vitales, donde dichos ciudadanos contaban con heridas de armas blancas. Sin embargo, seguidamente los 3 aprehendidos, al primero de ellos se les encontró 2 envoltorios con un polvo extraño o blanco que bien pudiera ser positivo para cocaína o algún tipo de estupefaciente. Dichos aprehendidos fueron trasladados al comando de la policía local, donde están detenidos a la orden del Ministerio Público, ente que se lo notificó. En virtud de los hechos narrados, solicito que la presunta acusación se admita, al igual que las pruebas promovidas en él. Testimonios de la doctora homopatólogo Nancy Flores, adscrita al CENAMEF, quien practicó la autopsia a los cadáveres y determinó las causas de la muerte. En este caso, por producto del shock hipovolémico del hoyo occiso Juan de Paz Pérez y Alcibiades Amargedón, donde este primero determinó que Juan de Paz Pérez presentó heridas de armas blancas en la región occipital parietal del cerebro. Asimismo, este último denominado o llamado Alcibiades Amargedón presentó heridas punzocortantes en la región occipital y coxofemoral. Segundo, el testimonio médico forense de la doctora Irma Meneses, quien realizó la evaluación médico-legal de las víctimas y determinando la gravedad de las heridas y la realización de las mismas. Tercero, los testimonios del experto Osvaldo Moya, quien realizó la experticia química botánica de la sustancia incautada por el ciudadano Leopoldo López, lo cual resultó positivo para cocaína con una cantidad de 2 gramos. Cuarto, los testimonios de los funcionarios policiales del Instituto Autónomo Policial del Estado Sucre, identificados como Gualberto González y Iris Guerra, quienes realizaron la aprehensión de los ciudadanos Leopoldo López, Mauro Díaz el Conejo y José Domínguez. Nos expondrán las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde se realizó la aprehensión. Quinto, contamos con los testimonios de los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Cumaná, Estado Sucre, la doctora Marianis Bermúdez y José Guerra, quienes analizaron los primeros actos de investigación, la inspección del suceso, el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias. Asimismo, sexto, los testimonios de los testigos. El primero de ellos, José Lo Pérez. El segundo de ellos, Ismael Rivera, y la tercera, femenina, Olga Gutiérrez. Documentales.
la certificación del acta de defunción, el protocolo de autopsia, la evaluación médico-legal, la experticia química botánica, la inspección del sitio del suceso, muy importante, y la experticia al arma blanca, por consideración que las mismas son lícitas, necesarias, pertinentes a los fines de demostrar la responsabilidad penal de los ciudadanos Leopoldo López, Mauro Díaz el Conejo y José Domínguez. Solicito se mantenga la medida sustitutiva privativa de libertad. Solicito que se ordene la apertura de un juicio oral y público y en consecuencia el enjuiciamiento oral y público de los imputados Leopoldo López, Mauro Díaz el Conejo y José Domínguez, plenamente identificados en el elemento acusatorio. Solicito copia simple del presente acto. Es todo, ciudadano juez. Ciudadanos imputados, el fiscal del Ministerio Público le está acusando al ciudadano Leopoldo Pérez por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de una riña y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y a los ciudadanos Mauro Díaz y José Domínguez por estar presuntamente incurso en la comisión del delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de una riña, por lo que los impongo del precepto constitucional consagrado en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que ustedes no están obligados a declarar o a declararse culpables, y en caso de que decidan declarar, lo harán sin juramento alguno, de manera libre y voluntaria. Asimismo, se le informa que su declaración es un medio para su defensa y de no hacerlo, en nada lo perjudica. Ok, acto seguido, oído que los imputados se acogen al precepto constitucional, se le otorga la palabra a la defensa a los fines de que haga su exposición. Esta defensa se opone al escrito acusatorio suscrito por la representación fiscal, en virtud de que se considera que no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido que en las actas que conforman el expediente se observa que se inició un proceso penal en contra de los ciudadanos Leopoldo Pérez, Mauro Díaz y José Domínguez por la presunta comisión del delito de homicidio intencional culposo con motivos fútiles e innobles en ejecución de riña, de acuerdo al artículo 406, número 1 del Código Penal y 424 del mismo, en perjuicio de las víctimas Juan de Paz Pérez y Alcibiades Armagedón. Es importante resaltar que el primero de los antes mencionados, Leopoldo López, además se le imputa el delito de porte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en perjuicio de la colectividad, establecido y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas. Es considerable que el escrito acusatorio carece de elementos de convicción en la búsqueda de la verdad como objeto del proceso. Además, se observa que en dicho procedimiento se presentan actuaciones que atentan contra el derecho a la defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los derechos de los imputados, establecidos en el artículo 49, numeral 1 y 2 de nuestra Constitución y los artículos 126 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Por esta razón, la acusación es confusa y contradictoria y solicito en ejercicio del control judicial que se anule la acusación. En el mismo orden de ideas, de no ser favorable la solicitud de anulación, solicito que se revise la medida cautelar sustitutiva de libertad de mis defendidos por una menos grave de las contenidas en el artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal, en cualquiera de sus ordinales, de ser un caso más desfavorable en arresto domiciliario, y solicito que mis defendidos puedan ver la fase de juicio en libertad, ya que no se compromete el peligro de fuga establecido en el artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo, ciudadanos.
Oída la exposición de la defensa y concluido el desarrollo de la presente audiencia preliminar y oída la acusación formulada por la fiscal del Ministerio Público, así como oído lo manifestado por la defensa, este tribunal procede a emitir sentencia interlocutoria en los siguientes términos. Se admite totalmente la acusación fiscal presentada en contra de los ciudadanos Leopoldo Pérez por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de una riña en perjuicio de los hoy occisos Jan Pérez y Alcibiades Armajeda, de conformidad con lo establecido en el artículo 406 ordinal segundo del Código Penal en relación con el artículo 424 del Código Penal y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas establecida en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio de la colectividad, y en relación a los ciudadanos Mauro Díaz y José Domínguez por estar presuntamente incurso en la comisión del delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de una riña por los hechos ocurridos en fecha 2 de enero del presente año. Ahora bien, considera este tribunal que la misma, desde el punto de vista formal, cumple con los extremos exigidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, se admiten las pruebas promovidas por la representación fiscal por estimar que la misma son lícitas, necesarias y pertinentes para esclarecer los hechos. Todo de conformidad con el artículo 313, numerales 2 y 9, y en atención al principio de la comunidad de la prueba, estos medios que han de ser admitidos pasan a formar parte del proceso y estarán a disposición de las partes ante un eventual juicio oral y público, y en consecuencia se declaran improcedente la solicitud de la defensa en virtud de los razonamientos antes expuestos. Se acuerda la copia solicitada por las partes, debiendo las mismas proveerlo conducente para su reproducción. Asimismo, se niega la revisión de las medidas solicitadas por la defensa en virtud que para este juzgado no han variado las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron motivo a la privación de libertad, ratificándose la privación judicial preventiva de libertad, y así se decide. Seguidamente, se procede a instruir a los acusados sobre el procedimiento por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se les pregunta a los acusados si desean acogerse al mismo. Oído lo manifestado por los acusados, quienes manifestaron que quieren que se les realice su juicio, este Tribunal Penal de primera instancia, en funciones de control número 1 del primer circuito judicial penal del Estado Sucre, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, ordena la apertura a juicio oral y público en el presente asunto, seguido a los ciudadanos Leopoldo Pérez, Mauro Díaz y José Domínguez, por estar presuntamente el primero de los mencionados en la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de una riña en perjuicio de los hoy occisos Jan Pérez y Alcibiades Armajeda, de conformidad con lo establecido en el artículo 406 ordinal segundo del Código Penal en relación con el artículo 424 del Código Penal.
y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, establecido en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de la colectividad. Y con respecto a los ciudadanos Mauro y José Domínguez, por estar presuntamente incurso en la comisión del delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e ignobles en la ejecución de una riña, por los hechos ocurridos el 2 de enero del presente año, por lo que se emplaza a las partes para que en un plazo común de 5 días concurran ante el tribunal de juicio correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Se instruye a la secretaria judicial para que remita la presente causa en su debida oportunidad a la fase de juicio, y con la lectura del acta en sala quedan notificadas las partes de la presente decisión. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo, terminó, se leyó y conforme firman.